Buenas tardes, jóvenes, tengan todos ustedes. Espero que estén bien, espero que anden bien. Nos encontramos aquí para una nueva semana de clases de filosofía. Y lo que nos toca dar cuenta el día de hoy va a ser esto que se denomina como eh, periodo antropológico y la primera parte del periodo ontológico. Sí, eso es lo que veremos básicamente el día de hoy. Buen día o buenas tardes ya, ¿no? A todos los que saludan y dejen su saludo en el chat. A Emily, a Fernando, a Jorge, a Mateo, a Juan, a Anthony y a todos los que están ahí al otro lado de la pantalla. Reciban muy buenas tardes de mi parte, ¿no? Entonces, empecemos a dar cuenta de lo que tenemos para el día de hoy. No obstante, ¿cuántos somos ahorita? Ya. Entonces vamos a dar cuenta de ello ahora. Pero un instante. Ya estamos. Bien, entonces les decía, ¿no? Que lo que tenemos el día de hoy es esto denominado semana 3. Sí, eso es lo que tenemos que dar cuenta el día de hoy. Y a la par también dar cuenta eh, de esta semana 3 que nos trae, por decirlo como dos posiciones, ¿no? Una posición llamada como periodo antropológico, donde la preocupación va a ser por el hombre mismo, cómo se genera en el virtud, por ejemplo. Y por otro lado, una posición denominada ontológica, donde la preocupación va a ser sobre qué hace posible la existencia de las cosas, ¿no? Esas son las dos posiciones que se tiene en este caso. Veamos. Lo primero, vamos a encontrar en la posición antropológica los sofistas y Sócrates, y el periodo ontológico, Platón y Aristóteles, pero solamente hoy vamos a ver a Platón. La siguiente semana queda Aristóteles. Periodo antropológico. Miren, hay que circunscribirnos al tiempo, ¿no? Desde el siglo V antes de Cristo comienza una nueva fase en la filosofía, mientras los presocráticos se preguntaron por el origen del cosmos, como la semana 2, por ejemplo, ¿no? Los filósofos presocráticos, de Tales hasta Demócrito, cuál es el origen del cosmos, el principio de ello. Por su parte, los del periodo antropológico, segundo periodo de la filosofía griega, donde están los sofistas y Sócrates, son los que pondrán mayor énfasis en la reflexión sobre el ser humano, su naturaleza y sus fines, a través del planteamiento del tema de la virtud, ¿no? A través de ello. Es decir, la pregunta de cajón que tendrán los sofistas y Sócrates es ¿qué es la virtud? ¿No? Para los sofistas la virtud es relativa, ¿no? Según y depende en cada lugar. Para Sócrates la virtud es, hay que tratar de alcanzar qué es la virtud, porque si sabes qué es, entonces al saber qué es, tratarás con tu comportamiento de actuar de manera virtuosa, ¿no? Análogamente hablando, si sé lo que es la verdad, hablaré con la verdad. Si sé lo que es la justicia, seré justo. Pero si no sé ello, ¿cómo voy a hablar con la verdad? ¿Cómo voy a ser justo? ¿Cómo seré virtuoso? Imposible. Entonces esa es la consigna entre los unos, sofistas, y el otro, Sócrates, ¿no? Dato de contexto histórico, social para la época, ¿no? Esplendor económico y una cultura invidiable en el mismo Atenas. Los sofistas, ¿no? Eran los sofistas en este caso, ¿no? Los sofistas constituyen un movimiento intelectual. Eh, en la segunda mitad del siglo V antes de Cristo. Y tuvo una consecuencia a raíz de una crisis filosófica, ¿no? No había una hegemonía filosófica, ¿no? Recuérdese que los filósofos presocráticos nunca nadie de ellos dio en el blanco. ¿En el blanco de qué? De dar cuenta cuál es el origen o principio del universo, ¿no? Cada uno de ellos dio versiones distintas. Pero bueno, entonces eso provocó la aparición de ciertos pensadores especializados, sobre todo en otros temas, ya lejos de lo que viene a ser el origen o principio del universo. Aparecieron otros personajes
enseñar a argumentar, enseñar a convencer al oponente con el cual se debate, con el cual se conversa. Y allí precisamente está, en este caso, los llamados sofistas, ¿no? Quienes enseñaban retórica, adornitos con el lenguaje que te hacen ser mejor en tu discurso, ¿no? Utilizar determinadas palabras rebuscadas para impresionar al auditorio, ¿no? O impresionar a la persona con la cual se conversa, ¿no? Eso es propiamente el uso de la retórica y de la dialéctica a partir de que alguien sostiene algo, yo sostengo algo, entonces hay que sacar un consenso entre tu opinión y mi opinión. Sacamos un consenso, entonces he procedido de manera dialéctica en el intercambio de opiniones, en ese caso. Representantes de los sofistas, Protágoras, Gorgias, Trasímaco, Calícles, los dos primeros son precisamente de vital importancia, que son los más importantes, digámoslo así, en este caso. Y las características de los sofistas son los siguientes, ¿no? Por ejemplo, en el derecho hay leyes naturales y leyes por convención. ¿En qué aspecto, en qué sentido? Es que no existen leyes universales, decían ellos, solamente están las naturales y las leyes de los hombres no existen por universales, solamente por convención. Es decir, según el acuerdo de tal o cual sociedad, según el acuerdo de tal o cual sociedad, deciden tener leyes, deciden tener normas. Entonces, eso es propiamente en lo que viene a ser el derecho, ¿no? Y por otro lado, ¿no? En lo que viene a ser la ética. Los valores, no existen valores morales universales absolutos, ¿no? Sino convenciones culturales que cada sociedad dictamina. Es decir, la moralidad depende de cada pueblo. No puedes pensar en una moralidad universal. La moralidad depende de cada pueblo, de cada ciudadano, ¿no? Entonces, eso es precisamente la cuestión que señalar en la cuestión de ética. En religión, los dioses son invenciones netamente humanas. Por ejemplo, vamos caminando por la ciudad o caminando por el país, ¿no? Y te das cuenta que hay un saltito de una virgencita que siempre la levantan en andas, ¿no? En hombros, en un determinado momento del año. Entonces los dioses son netamente, en ese caso, invenciones humanas, ¿no? Para decir. Y en cuanto a lo que viene a ser la teoría del conocimiento, ¿no? No hay verdad absoluta. El conocimiento universal y objetivo no es posible. Todo es mera opinión, ¿no? Esa es la consigna. Todo es mera opinión. Esto eh, relativizaban o simplemente negaban el conocimiento de los sofistas. Por estas características eran mal vistos por Sócrates, ¿no? Sócrates, que vivió entre los años 470 y 399, mantuvo importante diferencia con los sofistas, con esos maestros que te enseñaban únicamente la retórica, con esos maestros que te decían, te voy a enseñar a culturizarte, pero lo único que te enseñaban eran herramientas, argucias del lenguaje. Es como, por ejemplo, cuando uno pasa por el centro de Lima antes de la pandemia, por el centro de Lima te entregaban un volantito, ¿no? Que decía, aprende oratoria. Pero cuando ibas a ese lugar no era que aprende física, literatura, filosofía, matemática, no, era aprende a desenvolverte en público con tu discurso. Eso era. Bueno, los sofistas ya hacían eso desde aquella época. Así, Sócrates se diferencia a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque los sofistas, si fueron viajeros, trataban de encontrar alumnos por doquier. Sócrates no viajaba, ¿no? Anclado estaba en Atenas. Los sofistas cobraban por sus enseñanzas, ¿no? Sócrates no lo hacía. Siempre se jactaba Sócrates de solo sé que nada sé, una muestra de humildad frente a lo que se cree saber. Y los sofistas defendieron al arte de la retórica. Sócrates, por el contrario, lo termina él rechazando el arte de la retórica, ¿no? Esa es propiamente la consigna en ese caso, ¿no? ¿Qué más? También decir lo siguiente, si es posible alcanzar la verdad absoluta de los conceptos universales. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la justicia? Hay que tratar de buscar, de alcanzar ello, según la postura de Sócrates, ¿no? Pero para los sofistas no, la justicia, la virtud, la verdad, es relativo.
Para ti, ¿qué es la verdad? Para ti, ya bueno, te das cuenta, la verdad es según cada quien. La virtud, ¿para qué te es? Para ti. ¿Y para usted? Para usted. Bueno, para mí te diré que es. Entonces, la virtud depende de cada quien. Pero Sócrates no relativizaba, ni tampoco andaba negando los conocimientos, sino que trataba de buscar, ¿no? La definición universal de los conceptos como virtud, justicia, verdad, entre otros. ¿No? Eso es lo que precisamente trataba siempre de hacer esto, en este caso, Sócrates. ¿Qué más? También señalar en este caso lo siguiente, aparte de lo dicho, ¿no? Una muestra de que Sócrates andaba buscando el qué es, en este caso la virtud, ¿no? La verdad absoluta, virtud, ¿no? El concepto universal, virtud, la definición universal de ese concepto, definición que calce con todas las veces que yo hablé de virtud, que les cuento, ¿no? Cierta vez Sócrates andaba caminando por la calle y se andaba preguntando qué es la virtud, ¿no? ¿Qué es la virtud? ¿Qué será la virtud? ¿Qué es la virtud? ¿Qué será la virtud? ¿Qué es la virtud? ¿Qué será la virtud? Y de repente se encuentra con un, y de repente se encuentra con un joven, ¿no? Que venía, Sócrates iba avanzando y el joven venía en sentido opuesto. Y de inmediato Sócrates estaba yendo al mercado, estaba a 3 cuadras del mismo, sabía dónde estaba. Y de repente ve al joven y Sócrates le dice, y le hace una pregunta al joven y le dice, joven, ¿podría usted decirme dónde se encuentra el mercado? Y el joven le dice a Sócrates, ¿no? Y le dice bueno, sí, señor, claro, cómo no, usted está caminando muy bien. Termina esta cuadra, dobla a su derecha, termina esa segunda cuadra, dobla a su izquierda, termina esa tercera cuadra y al lado derecho va a ver usted ahí bien grande que dice mercado. Inmediato Sócrates se dijo a sí mismo, caramba, me lo ha descrito con tanta exactitud, tal vez él pueda resolver mi interrogante. Joven, ahora dígame, ¿y dónde se encuentra la virtud? Y el joven obviamente no atina nada. Y Sócrates se arremete otra vez y le dice, joven, ¿podría usted por lo menos decirme qué es la virtud? Y el joven mueve la cabeza en señal de negativa. Y de inmediato Sócrates le dice, en este caso eh, al joven, y por lo menos podría usted decirme qué es la virtud. Y el joven sigue moviendo la cabeza en señal de negativa. Y entonces Sócrates aprovecha y le dice al joven, joven, ¿y no le gustaría averiguarlo? ¿No le gustaría averiguar qué es la virtud? Y bueno, el joven levanta el rostro del rostro de Sócrates que respira cultura, saber, educación y se anima, pues, y dice, claro, ¿qué es la virtud? ¿Dónde se encuentra la virtud? Averiguar qué cosa es ello. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me gustaría saberlo. Y entonces Sócrates le dice, joven, por favor, entonces, sígame. Y se fueron los dos solitos caminando y fueron a parar afuera de Atenas, en un lugar llamado el Ágora, donde había bastante pasto, vegetación, árboles, lugar escogido para Sócrates con sus discípulos o aristócratas de la época para conversar de temas de filosofía. Y en ese lugar se encuentran con Menón. De inmediato Sócrates le dice, oye Menón, el día de ayer estuvimos hablando de lo que es la virtud y dijiste que para hoy día ibas a tener respuesta a lo que es la virtud para hoy. ¿La tienes? Y Menón responde, claro, por supuesto, Sócrates, ¿no? Sí sé lo que es la virtud. Entonces, qué bueno, porque acá tengo un joven que también está ávido de saber lo que es la virtud. Adelante, adelante. ¿No? Y se sientan todos haciendo un círculo en el pasto, ¿no? Y dejan que Menón empiece a exponer lo que para él sería la virtud. Y dice pues este tipo, ¿no? Eh, Menón dice, bueno, la virtud la podemos encontrar en el esclavo que todos los días se levanta temprano para el día siguiente volver a sus labores, ¿no? Que se levanta temprano para hacer sus labores y se va a dormir temprano también para al día siguiente volver a hacer sus labores. La virtud también la podemos encontrar en el gobernante de nuestra ciudad que administra la economía e imparte justicia. Y de inmediato Sócrates lo corta a Menón y le dice, oye Menón, desde el día de ayer estuvimos hablando qué es la virtud y tú me sigues dando clases o ejemplos de virtud. Jóvenes, como se dan cuenta, Sócrates siempre buscaba el qué es más que el ejemplo o, o lo que viene a ser la clase, ¿no? Pero hay una cuestión aquí, que es bien difícil llegar a definir qué es algo.
No solamente pasa por las cosas como los conceptos, ¿eh? También pasa, por ejemplo, cuando hablamos de esto que se denomina como cosas comunes y corrientes. Por ejemplo, si yo digo qué es una mesa, por ejemplo, si yo digo qué es una mesa, ¿qué diríamos, no? Cuando hago esa pregunta siempre me dicen una mesa. Ah, ya, una mesa, bueno, es un tablero con cuatro patas. Quien dice eso es presa fácil de la argumentación socrática. Porque digamos lo siguiente, ¿no? Esto no necesariamente las mesas tienen cuatro patas, ¿no? Eso es lo que ocurre, ¿no? Por otro lado, ¿no? Algunos dirán eh, un soporte lleva cosas con cuatro patas. Eso parece la descripción de un muro, ¿no? No de una mesa, ¿no? Entonces, lo que hoy está en que es bien difícil, ¿no? Llegar a definir de manera universal un objeto, como mesa, por ejemplo. Es bien difícil llegar a definir un objeto. Ahora, imagínate un concepto. Es mucho más difícil, ¿no? Pero pese a lo difícil, Sócrates no andaba relativizando o negando. Decía que es un deber del ser humano tratar de alcanzar ese tipo de saberes, ese tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, he ahí el actuar, el accionar propiamente que tiene Sócrates, ¿no? Tenía un método muy curioso, eh, que era la mayéutica y la ironía. ¿Por qué? Porque Sócrates buscaba, más que encontrar, trataba siempre de buscar. Como les decía, qué es la virtud, qué es la justicia, qué es el bien, qué es la verdad, eso buscaba. Y de lo que se trata es explorar el alma de cada ser humano. El alma entendido como intelecto, ¿eh? Para los griegos el alma viene a ser un intelecto, ¿no? ¿No? Aquí arriba, ¿no? Alma, la terminología griega es psique, de aquí viene psicología. Entonces esto, para ellos estaba muy ligado el intelecto, el explorar a él mismo. ¿Y cómo se explora el mismo? De acuerdo a la posición de Sócrates, se explora a través de el método del diálogo, ¿sí? ¿Y en qué consiste eso? Pregunta y espera que el otro responda. Pregunta y espera que el otro responda, ¿no? Ese es el método del diálogo. Y se afirma que el conocimiento verdadero se alberga siempre en el alma, es decir, en el psique, es decir, arriba, en el intelecto. Y para dar cuenta de ello, de cómo es que arriba está el conocimiento y de lo que se trata es de despertarlo o si lo quieres explorarlo, utilizaba él para eso, insisto, en este caso la mayéutica y la ironía. ¿Qué cosa es ello, no? La mayéutica, preguntar y esperar que el interlocutor, es decir, la persona con la cual se conversa, responda. Preguntar otra vez y la persona con la cual uno está conversando que responda, ¿no? La persona con la cual uno conversa, dialoga, es el interlocutor. Y la ironía es el momento de mostrarle al otro que no sabe lo que quiere saber. Por ejemplo, ¿no? En este caso, esto ocurre lo siguiente, ¿no? Sócrates andaba preguntándose cierto día qué es la valentía, ¿no? ¿Qué es la valentía? ¿Qué será la valentía? ¿Qué es la valentía? ¿Qué será la valentía? Y bueno, ocurre de que se encuentra con un soldado que era muy famoso por haber matado a distintos hombres en distintas batallas, en distintos combates. Un soldado alto, fuerte, fornido, musculoso, de corte atlético. Sócrates ve al soldado y le dice, oye soldado, tú que eres muy famoso por haber matado a muchos hombres en distintas batallas, en distintos combates, pienso que tú deberías saber lo que es la valentía, ¿verdad? Y de inmediato el soldado responde, claro, por supuesto, Sócrates, yo sé lo que es la valentía. La valentía es salir al campo de batalla y avasallar con todo el enemigo. Eso es valentía. Y de inmediato Sócrates lo queda mirando al soldado y le dice, oye soldado, pero a veces no es cierto de que entre los seres humanos, por decirlo como, estamos en un campo de batalla combatiendo frente al enemigo y a veces ocurre de que eh,
damos cuenta que uno a uno van matando a los nuestros. Y por lo tanto, no queda más remedio que retroceder, armar una nueva estrategia y volver a salir al campo de batalla. Y no hemos dejado de ser valientes, soldado, ¿eh? De inmediato, el soldado lo mira a Sócrates y le dice, bueno, Sócrates, sí, pues no, tienes razón. Bueno, en todo caso, la valentía es lo que yo te he dicho y lo que tú también has dicho. Y de inmediato eh, Sócrates sonríe y le dice, oye, soldado, pero por otro lado, ¿a veces no es cierto que entre los seres humanos cabe llenar asperezas? ¿Cabe armar a cuernos? No, y no despedazar, no descuartizarnos los unos a los otros. Además, recuerdo, soldado, que lo cortés para nada quita lo valiente. Y de inmediato el soldado le dice a Sócrates, Sócrates, ya no sé lo que es la valentía. Y de inmediato Sócrates le dice, pero ahora ya sabes, soldado. ¿Qué cosa? Le dice el soldado. Y Sócrates simplemente le dice, ahora ya sabes que no sabes lo que tú decías saber. Porque el soldado estaba convencido de saber qué es la valentía. Y Sócrates le pregunta y espera que éste responda. Le pregunta y espera que éste responda. Eso es mayéutica. Y al final le da cuenta al soldado, le hace dar cuenta que no sabe lo que cree él saber. Momento de la ironía. Que puede aparecer al inicio, al final, ironía, pero finalmente es el momento cumbre, ¿no? Dejar en jaque al otro, ¿no? Entre comillas, en ridículo. Y eso era lo que precisamente hacía, en ese caso, el señor Sócrates siempre, ¿no? Entonces, esa es una muestra de cómo él precisamente tiene su método y cómo actuaba con su método. Eso es precisamente Sócrates y su teoría ética, denominada como una ética intelectualista. Según él, el alma es la sede de la verdad y del bien. En tu intelecto tienes la verdad y lo que es el bien, ¿no? Desde ahí avisoras lo que sería ello, ¿no? Se debe cultivar intelectualmente el alma, ¿no? Es lo que siempre se dice, ¿no? Puesto que es la actividad propia del ser humano. ¿Sí? Eso es, se debe cultivar intelectualmente el alma, puesto que es la actividad propia del ser humano. Esto, no obstante, ¿no? La de virtud es propiamente conocimiento, en cambio el vicio es la ignorancia del bien. Cultivar intelectualmente el alma significa enriquecerla culturalmente, cada vez con más y más materia de estudio, porque cuando más materia de estudio tengas, más mejor te hace ser como persona. Mejor te hace ser como persona ella. Profe, pero yo veo a algunos políticos que tienen maestría, doctorados y deja mucho que desear. Bueno, Sócrates en el siglo XXI diría, con los términos del siglo XXI, diría, esa gente tiene aprendizaje mecánico, pero no significativo. De lo que se trata es que cuando uno vaya produciendo un modo aprendiendo cada vez más en la vida, te haga ser mejor persona, ¿no? Y no peor persona, ¿no? Eso es la consigna, ¿no? Por lo tanto, los conocimientos deben servirte para el bien, para hacer el bien, no para andar haciendo el mal, ¿no? Por otro lado, la arete, que es una palabrita griega que traducida al castellano es virtud, es propiamente conocimiento, ¿no? La virtud solamente es conocimiento, es decir, solamente si yo sé lo que es virtuoso, podré ser virtuoso. En cambio, el vicio es la ignorancia del bien. Es decir, si eres una persona con vicios, entonces lo eres porque ignoras lo que es el bien, ¿no? Si tú supieses lo que es la virtud, entonces no serías un vicioso. Pero como no sabes lo que es la virtud, entonces caes fácilmente en el vicio. Y por lo tanto yaces en la ignorancia, ¿no? Alejado de lo que es el bien. Allí. ¿No? Esa es precisamente la consigna socrática que tuvo un discípulo, interesante su discípulo que viene a continuación. Estamos hablando de, en este caso, Platón, ¿no? En este caso, Platón, ¿no? Y entramos con ello a lo que viene a ser el periodo ontológico, ¿no? La necesidad de una comprensión integral de la realidad, es decir, del ser de todo lo existente, ontos, conduce a los pensadores a sistematizar sus reflexiones. Y es lo que va a hacer Platón y Aristóteles, van a sistematizar sus reflexiones. Este periodo también es conocido como el de los grandes sistemas, ¿no? Y ahí tenemos precisamente la figura, en ese caso de Platón, y la figura de Aristóteles.
Eh, Miren ustedes este dibujito, ¿no? Voy a agrandar el dibujito. Vamos a agrandar el dibujito. ¿Para qué, profe? Porque quiero que noten esto, miren. Aquí está, a la izquierda está Platón y a la derecha está Aristóteles. ¿Ya? Esto, si se dan cuenta, miren, la manito de Platón, apuntando arriba, porque él dice, arriba está la verdadera realidad, el mundo de las ideas, esa es la verdadera realidad. Para Aristóteles, la verdadera realidad está aquí, ¿no? Hacia así Aristóteles. Sí, hacia abajo señala que está la verdadera realidad. ¿Por qué? Porque para Platón, por ejemplo, ¿no? Mi mesa existe. Para empezar, es una copia. La mesa en sí está arriba en el mundo de las ideas. Arriba está la idea de mesa. Los fabricantes se la seguirán pasando a través de los tiempos y seguirán haciendo más y más mesas. Pero las copias de esa idea, como esta mesa, por ejemplo, que es una copia, diría Platón, la copia perece, ¿no? La idea nunca. Los fabricantes se la seguirán pasando a través de los tiempos para hacer más y más mesas. Esa es su visión ontológica de la realidad por parte de Platón. La visión ontológica de la realidad por parte de Aristóteles es que mi mesa existe porque es un compuesto. ¿Qué cosa tiene? Materia más forma, ¿no? Esa es propiamente la consigna en ese caso de la que cuenta esto Aristóteles, ¿no? Entonces, esa es precisamente la cuestión aquí, remarcar. Y con ello, ahora sí, nos vamos de lleno a lo que viene a ser el periodo ontológico y el primero de sus exponentes de ese periodo ontológico, llamado en este caso Platón. Miren, del 427 al 347 antes de Cristo está Platón. Pertenece a una familia rica, aristocrática de Atenas, ¿no? Descendiente directo de uno de los 7 sabios de Grecia, Solón, por ejemplo. De ahí, sobrino es Platón. Fue discípulo de Sócrates y fundó un lugar llamado la Academia en el 385 antes de nuestra era antes de Cristo. La primera escuela filosófica más importante de la antigüedad y es el primer modelo de prospecto de las universidades, es decir, un lugar netamente para investigar. Insisto, modelo prospecto de las universidades en nuestros días. Los textos de Platón, todos ellos, son relatados a manera de diálogos, ¿sí? Los diálogos de Platón, ¿no? Género donde mediante alegorías se pretende exponer de forma sencilla la realidad, ¿no? A través de sus distintas teorías. Platón quiere lograr ello. El personaje principal de los diálogos socráticos siempre es, en este caso, Sócrates. Y los diálogos de Platón se dividen en 3 fases, ¿no? Diálogos menores, intermedios y mayores. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? Porque los diálogos menores son tenues en cuanto a argumentación filosófica. Los diálogos intermedios van creciendo en cuanto a argumentación filosófica. Y los diálogos mayores más aún. Los diálogos mayores tú lees una página de ellos y te demoras 3 horas para entender una página, ¿no? Los diálogos menores, ahí tenemos Apología a Sócrates, una obra bastante clásica. También tenemos en este caso lo que es, aparte de Apología a Sócrates, tenemos a Menón, tenemos a El Gorgias, y después también tenemos los diálogos intermedios, tenemos en este caso a Fedón, que habla acerca de la inmortalidad del alma, a Fedro, que el carro del mito alaba, República, la alegoría de la caverna, por ejemplo, el banquete, que habla acerca del amor. Y después tenemos los diálogos mayores, esos diálogos, como les decía, te lees una página y te demoras como 3 o 4 horas para entenderlo. Ahí tenemos Político, Timeo, el Sofista, el Parménides, entre otros diálogos, ¿no? Eso es precisamente lo que damos cuenta en ese caso con los diálogos platónicos. Y luego de dar cuenta de esto, ahora sí nos vamos a explicar su posición teórica, su metafísica, ¿no? Teoría de las ideas o teoría de las formas. Lo que le decía hace unos instantes, ¿no? Platón divide la realidad en 2 mundos, ¿no? Un mundo inteligible por un lado, sí, por un lado, y por otro lado estamos hablando de un mundo sensible, ¿no? Les decía, mi mesa es una copia dada aquí en el mundo sensible. Su, su esencia misma, la esencia de mesa, la idea de mesa, la mesa en sí está arriba en el mundo de las ideas, ¿no? Entonces,
Las cosas sensibles, ¿no? Es una copia o imitación de lo inteligible, de la idea depositada arriba en lo inteligible, en ese mundo inteligible, ¿no? Igualmente, ¿no? Mi lapicero, mi lápiz está aquí, se va a deteriorar, ¿no? Como la mesa, pero lo que no se deteriora, ¿qué cosa es? La idea de lapicero, la idea de mesa, la idea de lápiz, eso no se va a deteriorar. Los fabricantes se la seguirán pasando a través de los tiempos y seguirán haciendo más y más y más y más y más, en este caso, mesas, lapiceros o lápices. Eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, ¿no? Profe, ¿solamente funciona con cosas? No, también funciona con conceptos. Claro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de Platón te diría, ¿saben qué? La verdad no está en este mundo, solamente es una copia. ¿Así? ¿Por qué? Porque si estuviera en este mundo, todos hablarían con la verdad. Y nos damos cuenta que no es así, pero sin embargo lo tienes como un ideal, ¿no? Qué importante es que todos hablemos con la verdad, ¿no? La verdad está arriba, el mundo de las ideas. Igualmente, ¿no? Por ejemplo, en el caso, aparte de verdad, estamos hablando de otros términos como, por ejemplo, verdad o lo que viene a ser belleza, ¿no? Belleza, ¿no? La belleza no está en este mundo, solamente es una copia. ¿Por qué? Porque si estuviera en este mundo, nadie perdería su belleza, ¿no? Pero nos damos cuenta que la gente pierde su belleza. Pero lo que no se pierde nunca, ¿qué cosa es? El querer alcanzar ese ideal, ese nunca se pierde, ¿no? Entonces la belleza en sí, la idea de belleza está arriba en el mundo de las ideas, ¿no? Esa es precisamente la propuesta en este caso, ¿no? De que refiere Platón. Con ello les dejo lo siguiente, ¿no? Miren, el mundo inteligible, las ideas, son eternas, inmutables e imperecederas. Ahí estaría el ser de Parménides, ¿no? La característica del ser de Parménides, la que vimos la semana anterior, la semana 2. Y si hablamos del mundo sensible, que es contingente, imperfecto, temporal y material, estamos hablando de lo aparente, es decir, ahí está Heráclito, ¿no? Que todo se mueve, ¿no? El mundo está en movimiento, ¿no? En mi mesa después va a deteriorarse y a la basura terminará. Igualmente con mi lápiz, con mi lapicero, igualmente cuando yo hablo con la verdad, es una copia, ¿no? Y a veces sí, a veces no hablo con la verdad, ¿no? Y todos, ¿no? Todos. Es imposible siempre hablar con la verdad. Eso es un ideal, ¿no? Ideal depositado en el mundo de las ideas, ¿no? Hablar siempre con la verdad, o la verdad misma, ¿no? Entonces esa es la figura que recoge Platón de nuestra realidad para configurarle y señalarte que el mundo sensible es netamente dependiente de la existencia del mundo inteligible. Esa es propiamente la figura platónica, ¿no? Entonces, propone que la idea es aquello realmente existente, inmutable y verdadero, imperecedero, para decir Platón. Mientras que lo sensible es una copia o imitación de lo inteligible, ¿no? Nuestra mesa, nuestro lápiz, nuestro lapicero es copia de la idea en sí de mesa, de la idea en sí de lapicero, de la idea en sí de lápiz, ¿no? Esa es la figura que tiene en este caso Platón, ¿no? Y miren, antes de pasar a esta imagen, ¿no? Platón piensa de que el alma estuvo arriba en el mundo inteligible. Y llega un determinado momento en que cae. Nunca dice por qué, ¿no? Simplemente cae. Y se parte en millones, miles, millones, trillones de pedazos. Y se va a impregnar en cada ser humano, ¿no? Y lo conseguimos eso a través de lo que viene a ser el intelecto mismo, ¿no? Ahora bien, si el alma, ¿no? Allí estuvo arriba en el mundo de las ideas, cuando se impregna en ti, eh, de inmediato cae en el olvido. Pero eso a la par, de acuerdo a la postura platónica, eso a la par significa algo. De que en el alma yace el conocimiento, de lo que se trata es que tú intentes de recordar, ¿no? Mis ideas que tengo aquí, en el intelecto, en el alma, en la psique, mis ideas, ¿son mortales o inmortales? Mis ideas son inmortales, yo soy mortal, pero mis ideas son inmortales, quedan a través del tiempo. Las ideas de todo individuo quedan a través del tiempo. Entonces, el alma posee esa característica, es inmortal, ¿no?
Es decir, tus pensamientos, sus ideas siempre seguirán sobreviviendo a través de los tiempos, ¿no? Esa es propiamente la figura en este caso. Y se complementa con esto que vamos a decir. El ser humano está compuesto de un alma y de un cuerpo, ¿no? De un intelecto y toda tu materia, tu cuerpo. El alma pertenece al mundo de las ideas o esencias, arriba, en ese mundo inteligible de las ideas, señalaba antes yo. Al mundo de lo eterno, de lo perfecto, ahí pertenece el alma. Por ello, lo conoce todo. Al unirse con el cuerpo, no obstante, que pertenece al mundo sensible e imperfecto, el alma deja de ser perfecta, cae en el olvido, el conocimiento. ¿Sí? Esta imperfección se traduce en el olvido, no obstante, este no es total, pues el alma puede recordar las ideas, es decir, reminiscencia. De lo que se trata es que siempre hagamos reminiscencia, exploremos en el fondo de nuestro ser, en el fondo naveguemos en nuestro intelecto, que este nos va a decir qué cosa es esto, qué cosa es aquello y todo lo demás, ¿no? Haciendo propiamente reminiscencia, ¿no? Porque afuera no vamos a encontrar conocimiento, lo vamos a encontrar aquí, arriba, ¿no? Y recordando cada vez, es decir, haciendo reminiscencia, ¿no? Reminiscencia. Esa es la figura platónica, ¿no? En eso consiste el conocimiento, ¿no? Consiste en recordar, ¿no? Consiste en recordar. ¿Y por qué? ¿Por qué recuerdo? Porque recuérdate que el alma estuvo arriba y se cayó y se partió en miles de millones de pedazos y se impregnó en cada uno de los cuerpos del ser humano. Se impregnó en cada uno de los cuerpos de los seres humanos. Y por lo tanto, a partir de ahí, de lo que se trata es que a cada quien empecemos a recordar lo que ya hace en el fondo de nuestro ser, en el fondo de nuestra alma, que la misma empezó a olvidar cuando caímos precisamente en ello, ¿no? ¿Caímos en qué? ¿No? Caímos en que el alma se impregnó con nuestro cuerpo, por lo tanto, nuestro cuerpo, nosotros mismos, olvidamos ciertas cosas. Pero de lo que se trata, insisto, es, según la postura de Platón, es que hay que intentar recordar, hay que intentar recordar, hacer reminiscencia siempre, ¿no? Esa es la figura platónica. Y por otro lado, ¿no? Lo clásico en Platón, ¿no? La alegoría de la caverna. Esto para dar cuenta del saber, ¿no? Porque el fondo de la caverna representa algo, representa ignorancia. Pero el hecho está en que, imagínense gente al fondo de una caverna. Piensan que las figuras son reales. Piensan que el espectro de luz es real. Después nos damos cuenta que eso no es cierto, ¿no? Nos damos cuenta que eso no es cierto. Salimos a la superficie y ¿qué nos damos cuenta? Oh, hay determinadas personas inescrupulosas que proyectan cosas y las hacen pasar como sombras y figuras y haciéndonos creer a la gente que está al fondo de la caverna que esas cosas son reales. Hay gente inescrupulosa que hace arder aquí una llama de fuego, ¿no? Proyectando luz al fondo de la caverna y nosotros pensamos que esa luz es real, pero tampoco lo es. Tampoco lo es. De inmediato, digámoslo así, de inmediato esta persona sale a la superficie y se da cuenta de la verdadera realidad. Y más aún se pega al lado del sol, que es representación de la luz del saber. Pero el hecho está en que ninguna persona se puede acercar mucho a ese lugar. El sol te quema. En el caso del conocimiento, uno piensa que lo tiene, pero en realidad falta un poco más. Pero es así. Y esa persona que estuvo arriba, de lo que se trata es que empiece a bajar, ¿no? Empiece a bajar y que le cuente a los demás lo que ha visto. Pero obviamente los demás no le van a creer. Bueno, esa persona que ha subido y ha bajado, ha salido de la caverna y ha entrado otra vez a sacar al resto de la ignorancia, es el filósofo, el más hábil para la época y por lo tanto tiene que gobernar, según la postura de Platón de la época. Si alguien ha salido del fondo de la caverna, eso significa algo, que no hay, que no existe. ¿Sí? Si alguien salió del fondo de la caverna, significa que no hay ignorancia plena. ¿Sí? Por otro lado, si alguien estuvo arriba y después bajó para sacar el resto de la ignorancia, eso significa que no hay saber pleno, ¿no? Nadie puede alcanzar el sol, nadie puede alcanzar el saber y quedarse ahí siempre con él. Es imposible, ¿no? Esa es precisamente la figura de la alegoría de la caverna, en este caso de Platón.
Miren, esto tranquilamente se adapta a nuestra realidad. ¿Por qué les digo eso? Porque piensen en lo siguiente, ¿no? Los que están al fondo de la caverna, aquí, serían los televidentes. Las sombras y figuras, ¿sí? Las sombras y figuras, ¿qué serían? Las sombras y figuras serían, en este caso, eh, lo que aparece en la televisión, en la pantalla de la televisión. Todo esto es lo que aparece en la pantalla de la televisión. Y de casualidad alguien se da cuenta, siempre hay uno más hábil en la sociedad, se da cuenta y dice, oh, los periodistas y los grupos de poder económico están confabulados. Sí, eso es lo que ocurre, ¿no? Los periodistas y los grupos de poder económico están confabulados, haciéndonos creer que lo que yace en la televisión es real, tergiversando nuestras opiniones e inclinando las mismas. Entonces empiezan a proyectar, esos tipos proyectan figuras, sí, eso es lo que terminan haciendo, ¿no? Haciéndonos pensar determinadas cosas, lo que ellos quieren que nosotros pensemos, que ponen en la televisión. Y de casualidad alguien empieza a salir del fondo de la caverna, ¿no? Y empieza a salir del fondo de la caverna. Un ciudadano común y corriente, cualquiera, sale del fondo de la caverna y se da cuenta y dice, ajá, estamos aquí afuera en la verdadera realidad. He apagado la televisión y me he dado cuenta de ciertas cosas que no pasan en la televisión. ¿Como cuáles? Dicen que somos un país neoliberal, dicen que somos un país capitalista. Y por serlo, la gente no tiene derechos laborales. El 70%, 80% de nuestra economía es informal. El país no está industrializado, el país es un mercachifles, utilizando un término del siglo XIX. Se importan cosas y se venden. Qué bonito es el país. Y nos han hecho creer que eso es propio del avance del capitalismo, propio del avance de una sociedad neoliberal que ha ido impulsándose con el paso del tiempo. Pero hay gente que se da cuenta y dice, pero eso no es cierto. Me doy cuenta en otros países que son capitalistas, que son neoliberales y que son industrializados. Y que además su gente tiene derechos, como los laborales, por ejemplo. Claro, voy a contarles a los demás lo que he visto afuera. Voy a contarles a los cuales yo estuve al fondo de la caverna, voy a contarles lo que he visto. Y obviamente la gente que para viendo la televisión te va a creer. Obviamente que no, ¿no? Obviamente que eso no te van a creer, ¿no? Te van a tildar de loco, de cualquier tipo de cosa, ¿no? ¿No? Esto, pero menos que les estás diciendo la verdad. Entonces, como se darán cuenta, funciona hasta nuestros días la alegoría de la carne. Representa eso, ¿no? Representa, siempre hay un momento en que el ser humano está al fondo de una caverna. Siempre hay un momento, ¿no? Siempre hay un momento. Por ejemplo, cuando llegó el virus, todos estuvimos al fondo de la caverna. Bueno, literalmente todos estuvimos en nuestras casas. Pero de casualidad alguien empezó o varias personas empezaron a dar cuenta de la verdadera realidad, de lo que era el virus, ¿no? Y que a algunos les pasaba algo, a algunos nada, ¿no? Esto, que, y empezaron a inventarse cosas, ¿no? Algunos también, ¿no? Como que era algo de la naturaleza o como que algo era una jugada netamente política del Asia, ¿no? Esto, y después la gente dejó de ver televisión, empezó a dar cuenta de los medios independientes y empezaron a tomar sus previsiones y empezaron a salir cada vez más, ¿no? Cada vez más. Como la vacuna también, ¿no? La vacuna en un momento se dijo no sirve. Así de inmediato, ¿no? Alguna prensa decía no, no sirve. Es agua destilada, decían. Los que vivían ahí pegados a la televisión que decían, uy, es agua destilada, no me la voy a poner. Pero aquellos que no ven televisión, que no ven determinados canales que dicen, salen a la superficie, ven la verdadera realidad y dicen, bueno, ninguna vacuna es 100% segura, ¿no? Claro que no, pues, ¿no? Científicamente hablando, la superficie no es lisa al 100%, es un aproximado. No hay nada que pueda hacer, ninguna vacuna, ni la más perfecta, puede ser 100% segura. Siempre está en un 99.99%, pero nunca llega al 100%. Siempre es un aproximado al 100%. ¿No? Esto, y precisamente si partimos de eso, ¿cuántas vacunas nos hemos puesto a través de los tiempos? Nuestros padres nos han llevado a vacunar. ¿Y serán 100% seguras? Nunca, no existe ello 100% seguro. Es un aproximado a ello que decimos. Entonces,
Quien apaga la televisión y sale hacia la superficie, es decir, da cuenta de la verdadera realidad, es el que más rápido se da cuenta del engaño de la televisión, es decir, de lo que intentan hacerte quedar ahí al fondo de la caverna, para que no te des cuenta de la verdadera realidad. Entonces, se adapta perfectamente para nuestros días la alegoría de la caverna desde el punto de vista platónico, ¿no? Pero no olvidar, Platón lo utilizó para hablar de la ignorancia y hablar del saber. Si alguien salió de la caverna, eso significa que no hay ignorancia plena. Si alguien llegó hasta arriba, pero no se pudo quedar ahí arriba al lado del sol, el sol es la fuente de luz, la luz del saber, análogamente hablando, pero si alguien no se puede quedar ahí, eso significa que no hay nunca saber pleno, ¿no? Eso significa que no hay nunca saber pleno, ¿no? Pero de lo que se trata es que siempre tratemos de salir del fondo de la caverna, ¿no? Esa es la postura, en este caso, que defiende Platón. Por otro lado, ¿no? Estamos hablando también de lo que viene a ser en lo que es la ética, ¿no? La ética. Miren, su postura ética junto con su postura de filosofía política están íntimamente relacionadas. Les cuento por qué. Porque para Platón ocurre de que un individuo, vamos a decir así, un individuo, tiene tres partes. Una parte racional, una parte irascible, vuestro pecho, vuestro corazón, y una parte concupiscible, ¿sí? Esto es los bajos instintos, las bajas pasiones. Imagínate lo siguiente, que solamente te valgas por tu lado racional. O imagínate que solamente te dejes llevar por tu lado irascible, por tu pecho, por tu corazón. O imagínate que solamente te dejes llevar siempre por tu lado concupiscible, es decir, por tus bajas pasiones, por tus bajos instintos. Las tres cosas tienen que ir a la par. ¿Por qué, profe? Porque así generan armonía en ti. No te puedes dejar solamente llevar por tu razón, o por tu pecho, o por tus instintos, tus bajas pasiones. Las tres cosas tienen que ir a la vez para hacer de ti un sujeto equilibrado, un sujeto armonioso, para hacer de ti un sujeto justo. Porque la justicia es que cada quien cumpla con su función. Y el alma racional, irascible y concupiscible deben de cumplir con su función y así generan armonía en ti. Porque si no cumpliesen con su función, si alguien no cumple con su función, automáticamente aparece la injusticia. Por ejemplo, un policía que no cumplió con su función, de inmediato está la gente diciendo que injusta la policía, por aquí, por allá y demás. Si un juez, un fiscal, deja libre a unos malhechores, hay todas las pruebas para incriminarlos. Hasta testigos, hasta videos, hasta ellos mismos se han declarado culpables, pero sin embargo aparecen libres, ¿no? Así pasa en nuestra sociedad. Bueno, de inmediato está la gente que dice qué injusto ese juez, qué injusto ese fiscal o lo que fuese. Dices que algo es injusto cuando eso que estás tirando como injusto no está cumpliendo con su función. Si alguien no cumple con su función, genera injusticia. Si se cumple con la función que se tiene, entonces se genera justicia. Y en el caso del ser humano, las tres partes del ser humano se necesita pues cumplir con la función. Las tres partes del ser humano necesita sí o sí cumplir con la función. ¿Sí? Esto y así genera ese equilibrio, armonía en el individuo, ¿no? Entonces, no solamente es válido lo racional en mí, mi voluntad en mí, mi pecho, o mis instintos, mis bajas pasiones, las tres cosas a la par tienen que ir para ser un sujeto armonioso, ¿no? Armonioso. Esa es la consigna en este caso, ¿no? Y por otro lado, en lo que viene a ser la parte social también ocurre lo mismo, ¿no? En la parte social también ocurre lo mismo, ¿no? Porque tenemos acá, ¿no? La sociedad tiene tres partes, ¿no? Y cada una debe atender a la adquisición de sus propias virtudes. Por ejemplo, tenemos la parte alta de la sociedad, donde están los gobernantes. La parte intermedia, los guardianes, los soldados, los que cuidan la sociedad. Y la parte baja, para la época, eran los artesanos y los productores. Los esclavos no eran tomados en cuenta ni siquiera ni como seres humanos, sino ocupaban la parte baja de la sociedad.
Así era el mundo de los griegos. Entonces, de lo que se trata es que para que la sociedad esté en armonía, debe de las tres cosas cumplir con su función, que el gobernante cumpla con gobernar, que los guardianes cumplan con velar por el orden de la sociedad, que los artesanos y productores cumplan con hacer cosas para que la gente las utilice para su consumo. Entonces, los tres estamentos de la sociedad deben de cumplir con su función, ¿no? Deben de cumplir con su función. No basta que uno falle, de inmediato genera desequilibrio sobre la sociedad. Entonces, las tres partes son importantes a la vez, ¿no? Y no olvides, ¿no? Las tres partes cumplen con su función, genera armonía. En este caso, en la sociedad, ¿no? Eso es lo que termina generando armonía en la sociedad. Si alguien deja de cumplir con lo que viene a ser su función, entonces automáticamente genera injusticia, ¿no? Y qué feo es vivir en una sociedad injusta, ¿no? Con, con falta de armonía, ¿no? Qué feo es vivir en ello, ¿no? Entonces, eso es precisamente la cuestión, en este caso, de filosofía política, ¿no? De filosofía política. Y otra cosa importante, ¿no? Tanto en ética, que se mira netamente el individuo, y en la filosofía política, que se mira netamente la sociedad, ¿no? Tiene una relación, porque lo racional en el individuo, el gobernante en la ciudad. ¿No? Lo irascible, mi voluntad, mi pecho, con los guardianes en la ciudad. Y la parte baja en mí, lo apetitivo, ¿no? Mis bajas pasiones, con los productores y artesanos en la sociedad como parte baja de la sociedad. ¿No? Las tres partes de la sociedad deben de cumplir con su función y en el individuo también. Y si tanto en la sociedad y en el individuo las tres partes de cada quien cumplen con la función, con su función, entonces generan armonía plena, ¿no? Generan felicidad plena, tanto en el individuo y obviamente tanto también en lo que viene a ser la sociedad. Esa es la figura precisamente de Platón, que termina engendrando un discípulo llamado Aristóteles, que si Platón funda la academia, Aristóteles va a fundar lo que viene a ser el liceo, y si Platón, como ya hemos dicho, pretende dar cuenta de que las cosas existen porque obedecen arriba al mundo de las ideas, arriba están sus esencias, para Aristóteles las cosas, como veremos la próxima semana, existen porque son un compuesto de materia más forma. Tienen materia más forma. Pero eso será historia de la siguiente semana, ¿no? De la próxima semana. ¿No? Esto, por lo pronto, eso ha sido todo. Y les dejo precisamente aquí las claves, ¿no? Faltando ya un minuto. Les dejo las claves, ¿no? 1B de dado, 2B de barco, 13 de nano, 4B de barco, 5B de barco, 6C de casa, 7 avión, 8 avión, 9 de nano y la 10E de nano. Esas son las claves de esta semana. Si tienen alguna pregunta me la hacen saber. Si no, la podemos resolver la próxima. Eso es. Y como les digo, la semana 4 vamos a ver tanto lo que viene a ser Aristóteles. Con ello cerramos el periodo ontológico, ¿no? Porque con Platón hemos empezado ese periodo ontológico y la otra semana lo cerraremos con Aristóteles al inicio de la clase de la próxima semana. Y después de Aristóteles vamos a dar cuenta de lo que vienen a ser las denominadas, en este caso, escuelas helenístico-romanas, ¿no? Eso es lo que vamos a ver después, las escuelas helenísticas-romanas. Eso es lo que vamos a ver la próxima sesión todavía. Bien, gracias por vuestra atención. Hasta la próxima clase. Que se encuentren bien. Entonces nos vemos la próxima semana, ¿no? El mismo día, a la misma hora y por este mismo lugar, ¿no? Hasta pronto. Hasta luego, profe. Hasta luego. Luego, profesor.